Pelis de Surf, el programa de pelis y de Surf Channel, y un programa más con Aitor Francesena, el Gran Gallo. Que lo de Gran Gallo ha sobrado. Pero bueno, vamos, vamos. He venido Hoy con que nos has power. traído hoy. ¿Qué nos has traído hoy? He traído Beach Party Films. ¿Sí? ¿Te suena, no? Sí, claro. Otros meses anteriores has puesto también alguna de estas. Claro, esta es del año 65. Aquí que sale la Funicelli y el Avalon. Hombre, Gallo, ¿cómo aprendes? Te dejaba ahí flipado, no te lo esperabas, Me has dejado plantado, ¿Qué te haces? sabes Es que los trotas. estos siempre hacían de pareja. Siempre hacían de pareja. Siempre hacían. Esta es del año 65. Ten en cuenta que la primera es del año 63. En el 64 grabaron dos y en el 65 grabaron esta. Ajá. Esta es Diversión en la playa. ¿Y ¿vale? cómo se llama? Diversión en la playa. Diversión en la playa. Sí, era todo la playa. Esta en la promete, ¿no? playa. Esta promete. Esta promete. Esta tiene una historia... ¿Surfing así también? Surfing así, coches, motos, lo de siempre. Te voy a contar alguna cosita que hasta ahora no hemos contado de estas pelis. En las pelis siempre hay un enfrentamiento entre los jóvenes y la gente más mayor, ¿no? Normalmente la gente más mayor tiene como el papel más negativo y los jóvenes son el papel más positivo. Pero la gente mayor nunca son padres, era una característica de esas películas. No aparecen padres, ¿no? Siempre es gente mayor pues porque... el villano es una persona mayor, etc. Entonces, esa es una de las características... Para enseñar el punto de rebeldía de los jóvenes. Sí, tal, tenía ¿no? un poco eso, pero sin molestar mucho, sin que aparecieran padres, hay enfrentamiento padres e hijos, que eso ya era otra cosa que para nada pretendían meter temas ni conflictivos, ni nada en este tipo de películas. La historia es como siempre una historia bastante tontorrona. Frankie y sus amigos están además con Frankie Avalon es que ni se complicaban la vida, o sea, el personaje se llamaba Frankie también. Están en la playa y de repente ven una chica que cae en un paracaídas al agua y van a socorrerla, ¿no? Y entonces Con sus tablas de surf y así. Exacto, van allá a socorrerla, la sacan del agua y resulta que es una cantante muy famosa y que todo forma parte de un tema publicitario que han montado para promocionarla y tal. Y a partir de ahí desarrollan las historias de siempre, los celos, las novias y ese tipo de cosas. Oye, ¿por qué no les ponemos ya directamente un trozo de la película? Les adelantamos ahí un tráiler para que... Yo creo que sí, yo creo que es lo suyo, ¿no? Sí, Venga. porque más o menos ya saben de qué va la movida, porque ya meses anteriores hemos presentado alguna parecida a esta y yo creo que esta que tiene algo diferente, pues les enseñamos un trozo y así les tenemos ahí enganchadísimos. ¿O qué? Hecho. Pues vamos allá. Adentro tráiler. ¡Hazlo! ¡Adiós! Perfecto. Sugar Cane haciendo su primera caída libre en honor de su último álbum. Chicos, ¿qué tal si vamos a Beat Drop mañana y probamos a hacer caída libres? Vamos, echad un vistazo. Se le ha metido en la cabeza que quiere probar. ¿Por qué no? Bonnie lleva más de 100 saltos y está viva. ¿Está bien así? Sí, muy bien. Parece que tu amigo y mi amiga se llevan muy bien. Solo dile que él te pidió ir al pabellón esta noche. Es un mordisco de persona. ¿Quién lo iba a decir? ¡Allá va Frankie! Alguien tiene que pilotar esto. ¿Tiene el piloto automático? Tiene el avión con piloto automático. ¿Pero por qué? Es difícil pilotar con las manos ocupadas. No está interesado en mí ni en nadie más, solo en ti. Tal vez tenga razón. Encantada de conoceros y espero veros pronto. Encantado de Gracias. conocerte. Buenas noches. Adiós. Parece como fuera de lugar. Como un pez fuera del agua. Silver, voy a secuestrarte. No podemos estar juntos. Él la ahogó. Este bruto ahogó a Sugar Cane. Vas a seguir aquí. Porque yo. Porque siempre yo. Vamos, Sugar. ¡Bien, bien! Diversión en la playa. Y esto
¿tú crees que les va a enganchar a toda esa gente que está en Surf Channel? Bueno, por lo menos les va a llevar a curiosidad, porque son películas muy curiosas y ahora está un poco de moda el tema vintage, los tablones, han vuelto los tablones, te das cuenta que han vuelto los tablones, que habían medio desaparecido y ahora la gente ya surfea con tablón clásico y así. Y una pregunta, ¿en toda esa época qué llevaban los tíos pelo largo? No, para nada, años 60, y estos son chicos formales, no son hippies ni son nada, eso es otra Eso vino historia. después, ¿no? Eso vino más tarde, ¿no? Bueno, está ya en el momento, porque En el impasse. porque todo coincide también con el tema de la guerra del Vietnam, está ya en el momento, pero estos son chicos formales, a ver, son películas para gente formal, digamos, o sea, para que tu padre te deje ir al cine y no se preocupe. No y que te deje hacer surf, porque yo en mi época que hiciera surf era complicado por eso mismo, en teoría lo hacían los malotes, ¿no? Los greñudos, fumadores de porros, hippies, gente un poco así conflictiva, ¿no? Aquí no tiene aquí el surf no tiene esa connotación negativa, digamos, relacionada, que eso viene un poco más tarde. Aquí son chicos formales, el pelo corto. Tú el Gran Miércoles la has visto, esa la conoces. Sí, claro, joder, una de las mejores películas que he visto yo nunca en mi vida. A ver si algún día la podemos. A ver si se estira un poco el de arriba, ¿no? A ver, bueno, es que el director, ¿no? Es una película de. Con lo que no te paga a ti, a ver si se paga esa película, ¿no? Es una película que será cara de derechos y a lo mejor por ese motivo no la tienen en la selección. Pero con lo que se ahorra no pagándote a ti podía estirarse un poco, ¿no? Bueno, pues mira, se lo voy a comentar. Voy a mandar un WhatsApp. Un WhatsApp a ver, Mándale. A ver si nos da alguna sorpresa. Pero no le hables nada de mí, a ver si va a haber algún cambio. A ver si te recortan. A ver si te recortan el Entonces sí que no me voy a otra vez el pelo por aquí, el pelo nunca mejor dicho por aquí, ni harto. Vale. O sea, ni harto. Dicho esto, ¿qué? Creo que tienes algo más para contar. Sí, te quiero rápido. Quiero contar una cosita. Que me tengo que marchar. American International Pictures. American International Pictures es la productora, que no hemos hablado de ella. Es una productora famosísima dentro de las películas de serie B, porque el tema de las películas de playa fue un descubrimiento que hicieron y se lanzaron a hacer una serie de estas películas, pero ellos eran famosísimos sobre todo por hacer películas de terror y de ciencia ficción, con Roger Corman, que era un director dentro del cine de terror clásico, un director icónico, uno de los grandes, ¿no? Y hicieron un montón de películas de ese género, en el que además intervenía actores que luego se lanzaron a la fama. O sea, allí hicieron sus primeros pinitos gente como Jack Nicholson, etc. O sea, que es una productora muy importante dentro de la historia del cine y sobre todo del cine independiente. American International Pictures es una productora que dejó huella en el mercado. Al final acabó entre diferentes ventas, su catálogo ha acabado, una gran parte del mismo en el catálogo de Metro, pero es muy importante dentro de la historia del cine americano. Muy bien, Aitor, pero todo esto los jóvenes lo tienen en internet, entonces deja de soltar la chapa que estás soltando, creo que estás hablando muchísimo, hay gente joven que quiere ver la película y creo que nos estamos alargando. Yo creo que mejor si lanzamos la película, ¿no? ¿Me dejas que haga Sí, claro, por supuesto, faltaría. El tema de las redes. En Instagram nos podéis seguir en la dirección que aparece aquí. Y suscribiros también a nuestro canal de YouTube. Si os gusta el surf, tenéis documentales y tenéis estas presentaciones que seguro que lo van a petar, ¿eh, Gallo? Bueno, oye, si queréis, como el mes pasado os dije, lo que podéis hacer, y no olvidaros de hacer vuestras críticas, porque de esa, tanto Aitor como yo, aprenderemos a hacerlo, yo creo que algo mejor. Bueno, yo creo que no lo estoy haciendo tan mal. ¿Tú? No lo sé, Gallo. ¿Tú crees que nos renovarán? Vaya chapa que les has dado hoy. Es que me tengo arriba. Bueno, vamos a saludarles y venga. A ver, si ya le he pillado. Vale, Franco, venga, va. ¿no? Sí. A tope, nos vemos el mes que viene. Hasta luego. No os vayáis, que el mes que viene ahí estaremos. A tope.